Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y fue un destacado cuentista, poeta y dramaturgo. Sus padres fueron Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. En 1879 su padre murió al dispararse accidentalmente cuando aún Horacio era un bebé. Desde muy joven demostró un enorme interés por la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo, y empezó a interesarse por la filosofía. El ciclismo llegó a ser su primera pasión deportiva. En 1896 presenció el suicidio de su padrastro Asensio Barcos, con quien su madre se había casado en 1891. Uno de los más importantes referentes en la vida de Quiroga fue Leopoldo Lugones, y es en 1897 que comienza su admiración por este poeta, ensayista, periodista y político argentino. En 1898 conoció a su primer amor, María Esther Jurowski, quien luego apareció como protagonista de Una estación de amor y Las sacrificadas, dos de sus obras más importantes y cuyo amor fue imposible debido a diferencias sociales. En 1900 emprende un alocado viaje a París, a donde llega con 88 pesos en el bolsillo. Al regresar se radica en Montevideo. Luego, en 1901, mueren dos de sus hermanos y publica Los arrecifes de coral, su primer libro, que dedica a su amigo Lugones. En 1902, mata de un tiro accidentalmente a su amigo Federico Ferrando. A raíz de esto, deja Montevideo y se instala en Buenos Aires. En 1903 se incorpora a la actividad docente como profesor de castellano. En este mismo año participa en un viaje a las ruinas jesuíticas de San Ignacio, invitado por su amigo Lugones en calidad de fotógrafo. Este viaje tendría una repercusión muy significativa en su vida. En 1904 publica el libro de cuentos El crimen del otro. Es en ese año cuando, con la herencia familiar, adquiere tierras en el Chaco y se dedica a plantar algodón. Después de fracasar como algodonero, en 1905 se traslada a Corrientes. Luego vuelve a su Salto natal y después regresa a Buenos Aires, donde publica otro libro de cuentos, Los perseguidos. En 1906 compró una chacra de 185 hectáreas en la provincia de Misiones y comenzó a hacer los preparativos destinados a vivir allí. Luego, en 1907 aparece publicado su célebre cuento El almohadón de plumas en la revista Caras y Caretas. En ese mismo año le dedicó su primera novela titulada Historias de un amor turbio a Ana María Cires, una de sus adolescentes alumnas de quien se enamoró y con quien luego se casó y se fue a vivir a la selva. En 1911 nace Eglé, su primera hija. En estos tiempos también ejerció como juez de paz y se cuenta que era muy olvidadizo, desorganizado y descuidado. Anotaba las muertes, casamientos y nacimientos en pequeños trozos de papel a los que archivaba en una lata de galletas. En 1912 nació Darío, su hijo menor. Desde ese año hasta 1915 la familia pasó por una mala situación económica, por lo que Quiroga destiló naranja, fabricó carbón, elaboró resinas y muchas otras actividades similares, de las cuales solo cosechó fracasos monetarios. En 1915 su esposa se suicidó con veneno después de una violenta pelea con él. Sufrió una espantosa agonía de 8 días, muriendo luego entre horribles sufrimientos y dejando a Horacio y a los niños sumido en la más oscura desesperación. En 1917 se vuelve a Buenos Aires. En ese año publica Los cuentos de amor, de locura y de muerte. Al año siguiente aparecen sus Cuentos de la selva, colección de relatos infantiles protagonizados por animales y ambientados en la selva misionera. Lo dedicó a sus hijos. En 1919 publica El salvaje,
otro de sus libros de cuentos. En 1920 funda la agrupación Anaconda, un grupo de intelectuales que realizaba actividades culturales en Argentina y Uruguay. Durante este tiempo también se dedicó a la crítica cinematográfica. En 1925 pasa algún tiempo en su casa en Misiones, dedicado por igual a las tareas manuales y a la actividad intelectual. Construyó una embarcación a la que bautizaría Gaviota y en la que llegaría a navegar varias veces. En 1926 volvió a Buenos Aires, siendo esta su época de mayor popularidad. En 1927 se dedicó a criar y domesticar animales salvajes y publicó el libro de cuentos Los Desterrados. El 16 de julio de ese mismo año se casa con María Elena Bravo y en 1928, en abril, nace su hija María Elena, llamada Pitoca. En ese mismo año empieza a tener problemas de pareja. Al año siguiente se publica sin éxito su segunda novela, Pasado Amor. Luego, en 1932 vuelve a Misiones, en lo que sería su retiro definitivo con su esposa y su hija. En 1934 sobreviene una nueva crisis en sus relaciones conyugales, seguida en 1935 de molestos síntomas corporales, aparentemente vinculados con una prostatitis u otra enfermedad prostática. Su esposa logró convencerlo de trasladarse a Posadas, ciudad en la cual los médicos le diagnosticaron hipertrofia de próstata. A raíz de esto, en 1936, su esposa e hija lo abandonan, dejándolo solo en Misiones. En 1937 vuelve a Buenos Aires y se interna en el Hospital de Clínicas. Ingiere una dosis de cianuro, con lo cual pone fin a su vida el 19 de febrero.